Buenas noches, mi nombre es Griselda Montiel Miranda. Soy de la licenciatura en Nutrición Aplicada, segundo semestre. Presento en este trabajo mi evidencia de aprendizaje, histología y estructura del organismo de la materia Anatomía y Fisiología 1. Para comenzar diré la definición de histología. La histología es la ciencia que estudia la composición, estructura y funcionamiento de los tejidos orgánicos, formados por células las cuales se organizan para formar tejidos. Los tejidos están formados por células que comparten funciones semejantes dentro del organismo. Al asumir este trabajo en equipo, interaccionan a través de sus membranas celulares, lo que se denomina especialización de membrana. Los diferentes tejidos del cuerpo humano son el tejido epitelial y glandular, el tejido conjuntivo, el tejido adiposo, el tejido óseo y cartilaginoso, tejido muscular y tejido nervioso. Primero tenemos al tejido epitelial. Se localiza en superficies glandulares y cavidades del organismo. Protege a los órganos en la superficie interna o externa. Aquí tenemos una imagen del tejido epitelial, en la cual podemos observar en esta parte la superficie apical. Aquí tenemos la superficie lateral de la célula epitelial. Esto es el epitelio. Esta parte es la lámina basal, donde se posiciona la célula epitelial. Y aquí encontramos el tejido conectivo o conjuntivo, el vaso sanguíneo, y esta parte es el nervio. El tejido epitelial tiene diferentes clasificaciones. La primera es a partir del número de capas de la membrana basal, que son simples y estratificados. Aquí tenemos los simples y los estratificados. Los simples tienen solo una capa de células epiteliales, como podemos ver aquí también, y aquí podemos ver igual, solamente está formado por una capa de células epiteliales. Los estratificados tienen dos o más capas de células epiteliales. La siguiente clasificación es de acuerdo a la forma de las células. Tenemos los planos o escamosos, que son anchas de en medio y bajas de altura, como podemos observar aquí en estos ejemplos. Son anchas y bajas de altura. En esta parte son anchas y bajas de altura. Tenemos las cúbicas, donde su distribución forma un cubo, por ejemplo aquí. También tenemos las cilíndricas o prismáticas, son alargadas de altura y estrechas en medio, como en este caso. Las células epiteliales son alargadas. Aquí veremos la ubicación en el organismo y la función específica que cumplen estas células, las células epiteliales. De acuerdo a su clasificación, el epitelio simple escamoso. La ubicamos en alvéolos del pulmón, cavidades cardíacas, vasos sanguíneos y linfáticos, cavidades serosas, en corpúsculos renales y córneas. Su función específica contiene células de una micra de espesor con alto contenido de vitamina, están donde se requiere rápida difusión de sustancias. El epitelio simple cúbico
Lo encontramos en conductos glandulares, cubiertas externas de ovarios y riñones. Ofrece función de protección y ocasionalmente de absorción. Y tenemos las células epiteliales simples prismáticas que encontramos en el riñón, estómago. Su función es de absorción o secreción. Aquí podemos observar la lámina basal sobre la que están las células epiteliales, en el caso de las simples escamosas. Y ya dijimos que son anchas de medio y bajas de altura. Las epiteliales de simples cúbicas que forman un cubo y igual tienen una sola capa de células, y esta es la lámina basal sobre la que se posiciona. Seguimos con su clasificación: el epitelio estratificado plano, que ya estamos mencionando las estratificadas, que contienen más de dos columnas de células. Estas las encontramos en el esófago, en la conducto anal, en la vagina, en la conjuntiva uretra y cavidad nasal. Tiene la función de renovación celular de la base a la superficie. Tenemos la plana queratinizada, que la encontramos en la piel. Su función principal es producir precisamente queratina para las zonas con fricción o secas. Todo nuestro cuerpo está cubierto por la piel, la cual pues es indispensable para la protección de nuestros órganos. El epitelio estratificado cúbico, que encontramos en glándulas salivales. Aquí también podemos ver que es estratificado porque tiene dos columnas de células epiteliales. El epitelio estratificado prismático, que encontramos en la uretra peniana, soporta los cambios de presión hidrostática. El epitelio de transición, que encontramos en vías urinarias, pelvis renal, uréter, cálices mayores y vejiga. Evita la entrada de microorganismos y está presente en el intercambio iónico. Tenemos el epitelio pseudoestratificado, que se encuentra en la tráquea, bronquios, epidemo, trompa de Eustaquio, epitelio olfativo, partes de la uretra, faringe y laringe. Cumple con la función de protección, humectación y transporte de partículas extrañas hacia el interior. Estas tipo de células pareciera que son más de dos capas, pero en realidad solo es una, solo que son alargadas y de diferentes tamaños. Sin embargo, cada una de estas células epiteliales están sobre la lámina basal. Cada una tiene un espacio en la lámina basal. La siguiente tejido es el epitelios glandulares, las cuales son capaces de sintetizar glucoproteínas, mucinas, hormonas, sebo y sudor, que son liberados al torrente sanguíneo o por conducto. Esto depende de cómo se clasifiquen. Tenemos dos tipos de estas glándulas, que es la glándula exócrinas y las glándulas endócrinas. Las glándulas exócrinas son las que transportan la sustancia a través de conductos. Aquí encontramos el epitelio. Este es el conducto por el cual secretan las sustancias que producen, y estas son las células
de la glándula. Las glándulas endocrinas transportan sus secreciones a través del torrente sanguíneo, como podemos observar aquí. Aquí encontramos la molécula de las hormonas o las células de las hormonas. Estas son las moléculas que transportan hacia el exterior. Este es el vaso sanguíneo. Y aquí encontramos las células epiteliales. Para lo cual tenemos su clasificación, que son las glándulas exócrinas. Las exócrinas se clasifican por morfología. Pueden ser unicelulares, que encontramos en el intestino delgado o el intestino grueso, las cuales, cumplen con la función de secretar mucina, lubricar y proteger el tracto intestinal, evitan resequedad y protegen contra microorganismos y polvo. También aquí podemos ver que las células unicelulares se le conoce como califormes y pues es una sola célula. Las multicelulares las podemos encontrar en las glándulas mamarias, hipófisis, duodenales, tiroides y uterinas. Tenemos la glándula tubular simple, como se muestra aquí en la imagen. Aquí las células del epitelio cilíndrico simple, como podemos observar, tienen microvellosidades, las cuales encontramos en el intestino delgado y grueso, cumpliendo la función de que renuevan el revestimiento del intestino, formando mucosidad, y es aquí el conducto por donde secretan esa mucosidad. La tubular simple ramificada tienen varios adomero, como vemos aquí, adenómeros, con un solo conducto por donde secretan la sustancia que producen. Las encontramos en la mucosa gástrica y uterina. Las glándulas acinares simples, que podemos observar aquí, también llamadas alveolares, con forma de uva, las encontramos en la uretra peniana, y por aquí podemos ver el tubo por donde secretan la sustancia que producen. Tenemos las glándulas acinares simples ramificadas, las cuales tienen múltiples adenómeros con un único conducto, conformadas de epitelio plano. Podemos aquí observar las células epiteliales planas. Las encontramos en el cuero cabelludo, y el conducto por donde secretan la sustancia que producen. Tenemos las glándulas tubulares compuestas, formadas por epitelios cilíndricos simples también. Producen moco alcalino para neutralizar el contenido ácido del estómago. Las ubicamos en el duodeno. Y por último tenemos las acinares compuestas, que tienen múltiples acinos y un conducto donde se encuentran las células secretoras, para finalmente llegar a un solo conducto. Las encontramos en el páncreas, también tenemos la clasificación por el mecanismo de secreción, las cuales son glándulas merocrinas o acrino. Las ubicamos en el páncreas, glándulas salivales, sudoríparas. Tienen las funciones en la secreción no hay lesión. Cuando estas glándulas liberan la sustancia que producen, no encontramos o no hay
daño en la membrana citoplásmica. Aquí encontramos el conducto por donde liberan la secreción que producen, y estas son las células epiteliales. Tenemos las glándulas apócrinas. Estas glándulas se encuentran en las glándulas sudoríparas, en lo que es axilas y perianal, ceruminosas de conducto auditivo, las glándulas de Moll del párpado. Cuando excretan la sustancia, hay pérdida parcial del citoplasma de las células epiteliales, como podemos observar aquí. Las glándulas holócrinas se ubican en las glándulas sebáceas. Cuando secretan la sustancia que producen, hay destrucción de la célula, muerte de la célula epitelial, para después volverse a regenerar. También se clasifican por su tipo de secreción. Los ubicamos en serosas, que ubicamos en las glándulas salivares y páncreas. Su función es producir proteínas y enzimas para la digestión. Tenemos las mucosas, que se ubican en las glándulas salivales y elaboran glucoproteínas o mocos para lubricar y proteger a los tejidos. Y aquí podemos ver el ejemplo de las células, de las glándulas mucosas. Este es el conducto por donde secretan la sustancia que producen. El siguiente tejido es la glándula endocrina. No tienen conductos, secretan sus hormonas y proteínas al espacio extracelular, donde pasa el torrente sanguíneo para distribuir por el resto del organismo. Se clasifican en cardonales y foliculares. Las cardonales las encontramos en el páncreas, suprarrenales, hipófisis anterior y glándula pineal. Forman un cordón que rodea los capilares donde vierten su secreción. Y los foliculares, que las encontramos en la glándula tiroides, tiene una cavidad que guarda la secreción y alrededor contienen las células secretoras. Aquí tenemos el grupo de células y este es el folículo. Seguimos con el tejido conjuntivo, el cual tiene lugar los procesos inflamatorios del organismo, forma el estroma de los órganos. En esta imagen podemos ver el tejido conjuntivo, donde encontramos los vasos sanguíneos, las fibras elásticas, los fibroblastos, los adipocitos, los linfocitos y por último los eosinófilos. Los principales tipos de tejido conjuntivo son el tejido conjuntivo laxo, que encontramos en vasos sanguíneos y linfáticos. Forman el estroma de los órganos. Aquí podemos observar el tejido conjuntivo laxo, que está en azul. Aquí el tejido la arteria. El siguiente es el tejido conjuntivo denso, el cual,
encontramos en tendones, ligamentos y las vainas o fascinas que rodean a los músculos esqueléticos y la córnea. Las fibras se encuentran orientadas paralelamente, como podemos observar aquí. Reflejan una necesidad mecánica de resistencia a estiramientos y unidireccionales. Tenemos el tejido regular, que es el que acabamos de explicar, y el irregular, en el cual las fibras de colágeno son más gruesas y están dispuestas irregularmente, como entretejidas. Como podemos observar aquí, las encontramos en la meninge dura madre, en el periocito, pericardio, válvulas cardíacas, cápsulas articulares, formando las cápsulas que envuelven los órganos y absorben fibras de colágeno. También tenemos el tejido conjuntivo reticular, que encontramos en órganos linfáticos secundarios, vaso, amígdalas, ganglios linfáticos. Su función es formar un andamiaje que sirve de soporte a las células. Como podemos observar aquí, el tejido conjuntivo. Tenemos el tejido conjuntivo mucoso que encontramos en el cordón umbilical. Su función es resistencia mecánica. Se forma de colágeno tipo 1. Y tenemos el tejido conjuntivo fusocelular que encontramos en ovarios y endometrio, formado por fibras de colágeno tipo 3. Tienen su corteza fibrocitos muy juntos, como podemos observar aquí. El siguiente tejido es el tejido adiposo. El tejido adiposo tiene la función general de almacenamiento de grasa como triglicéridos y funciona como reserva energética en la producción de hormonas. Y se divide, se clasifica en unilocular o blanco, el cual encontramos bajo la piel, del abdomen, glúteos, axilas y muslos. El tejido adiposo multiocular o pardo, el cual encontramos en fetos neonatos, en regiones del cuero cabelludo, interescapular, axilar, alrededor del corazón y grandes vasos, los cuales permanecen ahí por 10 años y después se transforman en uniocular. Este es un ejemplo del tejido adiposo blanco. Podemos ver aquí los adipocitos, los lípidos almacenados y el núcleo de citoplasma que podemos observar aquí. El tejido adiposo pardo, podemos ver aquí los adipocitos y el almacenamiento de los lípidos. El siguiente tejido es el tejido cartilaginoso. Sus funciones, cumple con las funciones de soporte, flexibilidad, a situaciones de compresión y absorbe energía de choque. Aquí podemos ver el tejido cartilaginoso, el cual se compone de la sustancia cartilaginosa o fundamental, las lagunas que están en hileras, la matriz cartilaginosa. Estos son los grupos isogénicos y pues su clasificación es la siguiente. Se clasifica en cartílago iliano, el cual es el más abundante en el cuerpo humano. Los encontramos en las articulaciones,
y lleva a cabo la osificación endocondral. Aquí podemos observar los grupos isogénicos, la matriz cartilaginosa del cartílago iliano, el cartílago elástico que encontramos en el pabellón auricular, paredes de conducto auditivo, tuba auditiva, epiglotis y cartílago cuneiforme de la laringe. Tiene la función de dar flexibilidad. Y el siguiente cartílago es el cartílago fibroso. Encontramos en discos intervertebrales, en discos articulares de la muñeca, sínfisis del pubis e inserción de tendones. Tiene la función de soportar fuerza de compresión y distensión con la función de amortiguadora. El siguiente es el tejido óseo, el cual forma y da movimiento al conformar las articulaciones y permite la inserción muscular, protección al formar cortezas como el tórax, la pelvis y la columna. Aquí tenemos un ejemplo del tejido óseo, el cual está compuesto por la médula ósea amarilla, el hueso compacto, las arterias, los tipos de hueso son el hueso trabecular inmaduro, el cual se forma de osteocitos en trabéculas con una matriz poco calcificada, como podemos observar aquí en la imagen. Este es el hueso trabecular inmaduro. Los osteocitos se forman al momento que los osteoblastos se calcifican y producen la matriz ósea, formando las osteonas. El hueso compacto se forma de osteonas, tiene en su centro un canal donde pasan los vasos sanguíneos y nerviosos. Aquí podemos observar las osteonas y los canales por donde pasan los vasos sanguíneos y nervios. El hueso esponjoso se estructura de trabéculas y epículas donde se encuentra la médula ósea y el tejido hematopoyético. Tenemos el siguiente tejido, que es el tejido muscular, el cual transforma la energía en movimiento a través de dos proteínas, la actina y la miosina, además de generar calor al momento de contraer la fibra muscular. Está formado, aquí tenemos una imagen de epimicio, que es la capa del tejido que envuelve el músculo, el perimicio, que es lo que rodea la fibra muscular dividiéndola en fascículos, como observamos aquí, y el endomicio, que es el tejido o conjuntivo que rodea cada fibra muscular de manera independiente, como podemos observar en esta imagen. Los tipos de músculos son el músculo esquelético, está conectado a los huesos a través de los tendones, a excepción del ojo, parte superior del esófago o la lengua. Aquí podemos observar el tejido del músculo esquelético. El músculo cardíaco, que se localiza en el corazón, forma las paredes del corazón y su función es bombear al corazón mediante contracciones
las paredes de este. Tenemos el músculo cardíaco aquí. También tenemos el músculo liso, el cual encontramos en el aparato digestivo, vías respiratorias, algunas glándulas, vesícula biliar, vejiga urinaria, vasos sanguíneos y linfáticos, así como el útero, el cual mantiene contracciones de manera independiente una de la otra. Aquí podemos observar las varicosidades y las unitarias que encontramos en útero, uréter y aparato gastrointestinal. Sus membranas forman uniones, por lo que se contrae de manera independiente a estimulaciones nerviosas. Aquí encontramos las varicosidades de tejido del músculo liso unitario. Por último tenemos al tejido nervioso. Su función general es recibir información del medio externo e interno, procesar esta información y desencadenar una respuesta, controlar funciones vitales como la respiración, la digestión, bombeo sanguíneo del corazón, regular el flujo sanguíneo y control del sistema endocrino. Aquí podemos ver el tejido nervioso, que está formado por neuronas y glías. Las neuronas las encontramos en el cerebro, cerebelo, tronco encéfalo, hipocampo, médula espinal y corteza cerebral. Aquí podemos ver la estructura de una neurona, la cual podemos observar aquí las dendrías. Las dendrías, aquí están las dendrías de la neurona, los botones sinápticos, tenemos la glía, que se clasifica en astrocitos que participan en la modulación de la actividad sináptica. Proliferan en las heridas e infartos cerebrales, ocupan el lugar de las neuronas muertas. Las células oligodendrocitos forman las vainas de mielina que rodean a los axones de las neuronas en el encéfalo y en el sistema nervioso. En esta imagen podemos observar la neurona, las dendrías, el oligodendrocito, la vaina de la mielina que produce. Aquí observamos otra neurona. Aquí podemos observar la sinapsis, que es la comunicación de las neuronas a través de los botones de la sinapsis. Y aquí observamos el axón de la neurona. Y eso sería todo. Aquí presento los sitios donde saqué la información para elaborar mi trabajo. Muchas gracias y buenas noches.